El texto plantea la pregunta de si el nombre que conocemos como Dios es el verdadero, sugiriendo que Dios y Jesús no son los nombres auténticos del Creador ni de su Hijo. Se presenta el nombre Yahuwah como el verdadero nombre de Dios, revelado en las Escrituras pero suprimido en muchas traducciones a lo largo de la historia. El texto explica cómo el nombre original de Dios, Yahuwah, aparece más de 7000 veces en los textos antiguos de la Biblia, pero fue reemplazado en muchas traducciones por términos como Señor o Dios. Esta sustitución, según el texto, fue realizada deliberadamente por los traductores, quienes optaron por ocultar el verdadero nombre divino. Se argumenta que esta alteración no fue una simple decisión lingüística, sino un acto que va en contra de la voluntad de Dios, como lo mencionan Deuteronomio 4:2 y Proverbios 35:6, donde se advierte en contra de modificar las palabras sagradas. El texto profundiza en la idea de que la sustitución del nombre Yahuwah por Señor y Dios en las traducciones bíblicas no es solo una cuestión de estilo o conveniencia, sino un cambio con implicaciones espirituales profundas. Se sugiere que estos términos genéricos podrían estar vinculados a deidades paganas, alejando así a los creyentes del verdadero nombre y poder del Creador. El término Señor es analizado en relación con el dios pagano Baal. Se explica que Baal significa dueño o señor en hebreo, y era adorado por los cananeos como una deidad de la fertilidad. El texto argumenta que al cambiar el nombre Yahuwah por Señor, se ha hecho una peligrosa conexión con el dios Baal, lo que implica una profunda tergiversación del verdadero significado del nombre divino. Esta sustitución es vista como un error de enormes proporciones que ha afectado la comprensión de la identidad y el poder de Dios. Asimismo, se explora el origen de la palabra Dios. Según el texto, Dios es un término genérico que no refleja la esencia divina de Yahuwah. Se menciona que Dios podría derivar del término hebreo El o Elohim, que significa poderoso, pero que también tiene connotaciones ambiguas cuando se analiza más a fondo. El texto plantea la hipótesis de que Dios tiene conexiones con palabras de origen teutónico, como God, un término utilizado por los pueblos germánicos y escandinavos para referirse a sus divinidades. De este modo, la sustitución del nombre Yahuwah por Dios no solo carece de precisión, sino que también reduce el poder espiritual que conlleva el uso del nombre verdadero. El texto insinúa que estos cambios no fueron accidentales, sino más bien parte de un plan deliberado para ocultar el poder y la naturaleza de Dios. A través de la sustitución del nombre original, los traductores habrían debilitado el impacto espiritual de las Escrituras, alejando a los creyentes de la verdadera relación con el Creador. Esta manipulación, según el texto, no solo fue una decisión humana, sino que podría haber sido impulsada por fuerzas espirituales oscuras, interesadas en mantener a las personas alejadas del poder de Yahuwah. En conclusión, el texto sostiene que la sustitución de Yahuwah por Señor y Dios ha tenido profundas repercusiones en la comprensión de la identidad de Dios. Al utilizar términos que podrían estar vinculados a deidades paganas, los traductores habrían alterado el verdadero significado de las Escrituras y debilitado el vínculo espiritual entre los creyentes y el Creador. Este acto, lejos de ser inocente, es visto como un intento deliberado de ocultar el poder y la gloria del nombre divino. El texto destaca la centralidad del nombre Yahuwah en el Antiguo Testamento, subrayando que este nombre fue revelado por Dios mismo en varias ocasiones cruciales, reafirmando su importancia y eternidad. En Éxodo 3:14 a 15,
Cuando Moisés le pregunta a Dios cuál es su nombre, la respuesta es clara: Yo soy el que soy. Y posteriormente añade que su nombre es Yahuwah, un nombre que será recordado para siempre. El texto recalca que esta revelación fue más que un simple intercambio de palabras. Fue un momento clave en la historia bíblica que marcó la identidad única y eterna de Dios. En varios pasajes del Antiguo Testamento, como en las historias de Abraham, Isaac y Jacob, el nombre Yahuwah es mencionado repetidamente, consolidando su posición como el nombre supremo y sagrado del Creador. El texto enfatiza que Yahuwah no solo es un nombre, sino una expresión del carácter de Dios, su poder y su relación con la humanidad. A través de este nombre, Dios se muestra como el protector de su pueblo y el que cumple sus promesas, estableciendo un pacto eterno con las generaciones venideras. El texto también argumenta que los profetas del Antiguo Testamento, como Isaías y Jeremías, usaron el nombre Yahuwah para señalar el poder de Dios y su intervención en la historia de Israel. En Isaías 42, 8, por ejemplo, Dios afirma: Yo soy Yahuwah, ese es mi nombre, y no compartiré mi gloria con nadie más. Esta declaración refuerza la exclusividad del nombre Yahuwah y deja claro que no debe ser reemplazado ni asociado con otros términos, mucho menos con nombres de deidades paganas. Además, tampoco se destaca que el nombre Yahuwah no solo era conocido, sino venerado y alabado en el Antiguo Testamento. Los Salmos de David, por ejemplo, exaltan el nombre de Dios repetidamente. En Salmos 8:1, David proclama: Oh Yahuwah, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Component Placement, subrayando la importancia de reconocer y honrar el verdadero nombre del Creador. El texto menciona que, a pesar de la importancia del nombre Yahuwah, en los textos bíblicos, este fue suprimido deliberadamente en las traducciones posteriores. Los traductores, siguiendo ciertas tradiciones, decidieron sustituirlo por títulos más genéricos como Señor o Dios, diluyendo el verdadero significado y el poder espiritual que conlleva el nombre original. Esta práctica, según el texto, no solo fue un error, sino una violación directa de los mandamientos de Dios, quien había dejado claro que su nombre debía ser conocido y reverenciado por todas las generaciones. El texto también alude a la advertencia bíblica en Deuteronomio 4:2, donde se prohíbe añadir o quitar algo de las palabras que Dios ha mandado. Al cambiar el nombre de Yahuwah por términos genéricos, los traductores habrían desobedecido este mandamiento, lo que habría resultado en la pérdida de la verdadera comprensión de la relación íntima que Dios buscaba tener con su pueblo. La sustitución del nombre Yahuwah por Señor o Dios habría creado una distancia entre los creyentes y el Creador, impidiendo que muchos experimenten el verdadero poder y la presencia de Dios en sus vidas. Finalmente, el texto concluye que el nombre Yahuwah es más que un simple término. Es una manifestación del carácter divino y de la promesa eterna de Dios hacia su pueblo. Su eliminación de las traducciones bíblicas ha tenido repercusiones espirituales profundas, pero el conocimiento de este nombre está siendo redescubierto, permitiendo a los creyentes acercarse de nuevo a la verdadera esencia de Dios. El texto invita a reflexionar sobre la importancia de restaurar el uso del nombre Yahuwah en la adoración y en la vida espiritual, como una manera de honrar y obedecer la voluntad divina expresada en las Escrituras. El texto sostiene que la eliminación del nombre Yahuwah de las Escrituras y su reemplazo por términos genéricos como Señor y Dios no fue solo un error humano, sino parte de un plan espiritual más profundo, influenciado por Satanás, el gran engañador. Según el texto, Satanás ha trabajado a lo largo de la historia
para borrar el nombre verdadero de Dios y así debilitar la relación entre los creyentes y el Creador. Se hace referencia a Apocalipsis 12:9, donde Satanás es descrito como el que engaña al mundo entero, y se sugiere que su estrategia ha sido ocultar el poder inherente al nombre Yahuwah. El texto también menciona que Satanás ha utilizado a líderes religiosos y traductores para manipular las Escrituras, alejando a los fieles del verdadero nombre de Dios. Esta influencia ha logrado que muchas generaciones de creyentes no conozcan el poder y la protección que ofrece el uso del nombre Yahuwah, cumpliendo así el propósito del enemigo de crear confusión y mantener a los fieles en la ignorancia espiritual. Además, se argumenta que Satanás, al ocultar el nombre de Yahuwah, ha desviado la adoración hacia nombres y conceptos que no tienen el mismo significado ni poder espiritual. Según el texto, esta manipulación ha sido parte de una estrategia mayor del adversario para dominar el mundo espiritual y alejar a la humanidad de su conexión con el verdadero Creador. En conclusión, el ocultamiento del nombre de Yahuwah no es un simple error de traducción, sino un acto deliberado influenciado por Satanás para privar a los creyentes del poder espiritual que conlleva el uso del nombre verdadero de Dios. El texto cuestiona la autenticidad del nombre Jesús, tal como se usa hoy en día, argumentando que el Salvador hebreo tenía un nombre diferente, profundamente conectado con el nombre de su padre, Yahuwah. Según el texto, el nombre original de Jesús era Yahshua, que significa Yahuwah salva. Esta conexión refuerza el vínculo entre el Padre y el Hijo, mostrando que ambos comparten el propósito divino de redención. Se menciona que el nombre Jesús, tal como lo conocemos, es relativamente nuevo, con menos de 500 años de uso, y que su introducción fue el resultado de traducciones y modificaciones a lo largo del tiempo. El texto sugiere que, al igual que el nombre de Yahuwah fue cambiado, el nombre del Salvador también fue alterado para ocultar su verdadero poder. Esta manipulación lingüística, según el texto, habría sido parte de un esfuerzo para desviar a los creyentes del mensaje original de salvación. El texto también plantea que el nombre Jesús tiene posibles vínculos con deidades paganas, como Zeus, sugiriendo que el cambio de nombre no fue solo gramatical, sino espiritual. Al adoptar un nombre que podría estar relacionado con dioses paganos, se habría diluido la fuerza y la conexión espiritual que el nombre Yahshua tenía con el Creador. En conclusión, el nombre Yahshua, que significa Yahuwah salva, refleja de manera más precisa el propósito divino del Salvador. El texto invita a los lectores a reconsiderar el uso del nombre Jesús y a profundizar en la importancia de restaurar el nombre original, que conecta directamente al Hijo con el Padre y con el plan de redención. El texto plantea que uno de los momentos clave en la alteración del verdadero nombre y naturaleza del Salvador ocurrió durante el Concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo, bajo el emperador Constantino. Según el texto, este concilio no fue solo un evento religioso, sino un esfuerzo político para unificar el vasto imperio romano bajo una religión común, combinando creencias paganas con el cristianismo. Durante este concilio, se discutieron las diversas creencias sobre la naturaleza de Dios y se creó un nuevo Dios que pudiera unir a todos. El texto argumenta que el nombre Jesucristo fue una mezcla de deidades paganas y elementos cristianos, resultando de la fusión de Jesús, que se relacionaba con Zeus, y Krishna, una divinidad oriental. Esta mezcla de nombres y conceptos, afirma el texto, fue diseñada para satisfacer tanto a los paganos como a los cristianos, creando una religión híbrida que pudiera mantener la estabilidad del imperio.
La intención detrás de esta manipulación, según el texto, era consolidar el poder político y religioso en Roma, pero el resultado fue la creación de una figura distorsionada del Salvador. El texto sostiene que este acto de fusión ha tenido consecuencias profundas en la forma en que millones de personas perciben y adoran a Jesús hoy en día. En lugar de preservar el verdadero nombre y naturaleza del Salvador, el Concilio de Nicea habría perpetuado una versión alterada de la fe original, diluyendo el poder y la conexión espiritual que originalmente se encontraba en el nombre Yahshua. En conclusión, el texto sugiere que el Concilio de Nicea marcó un punto de inflexión en la historia del cristianismo, en el que las creencias paganas se mezclaron con la doctrina cristiana, y el verdadero nombre del Salvador fue reemplazado por uno que no reflejaba su conexión con Yahuwah. Esta alteración ha afectado profundamente la práctica y creencias cristianas a lo largo de los siglos. El texto concluye con un fuerte llamado a la restauración del nombre de Yahuwah, destacando que este nombre es fundamental para la verdadera relación entre el Creador y sus seguidores. A lo largo de las Escrituras, se enfatiza la importancia del nombre de Dios y su conexión directa con la salvación de la humanidad. El texto cita pasajes clave, como Joel 2:32 y Hechos 2:21, donde se afirma que todo el que invoque el nombre de Yahuwah será salvo, dejando claro que este no es un nombre genérico, sino uno específico y lleno de poder que Dios ha revelado a su pueblo. El nombre Yahuwah no es solo una palabra, sino una manifestación del carácter de Dios, su autoridad y su relación con el hombre. A lo largo del Antiguo y Nuevo Testamento, el nombre de Dios se asocia con su intervención divina en la historia, su protección sobre Israel y su fidelidad a las promesas hechas a los patriarcas. Al ocultar o sustituir este nombre, se ha debilitado la comprensión de quién es Dios verdaderamente y cómo actúa en el mundo. Al conocer y usar el nombre Yahuwah, los creyentes no solo invocan a Dios, sino que también participan en su propósito divino y acceden a su poder salvador. El texto señala que el nombre Yahuwah ha sido deliberadamente ocultado o suprimido en las traducciones bíblicas, y esto ha provocado una desconexión entre los fieles y el poder espiritual que este nombre encierra. La sustitución por títulos como Señor o Dios no transmite la misma fuerza espiritual, ya que estos términos son más genéricos y no capturan la esencia del Creador de la misma manera que lo hace su verdadero nombre. Además, al referirse a Dios con términos más amplios, se ha permitido que otras deidades y figuras religiosas compartan estos títulos, lo que ha causado confusión entre los creyentes. El poder del nombre de Yahuwah es destacado en varios momentos bíblicos clave. El texto menciona que figuras como David, Moisés y los profetas no solo conocían el nombre de Dios, sino que lo invocaban de manera específica para acceder a su protección y dirección. David, por ejemplo, alababa constantemente el nombre de Yahuwah en los Salmos, reconociéndolo como fuente de salvación y poder. Este mismo patrón se repite en el Nuevo Testamento, donde los apóstoles enseñan que el nombre de Yahuwah y del Salvador, Yahshua, son esenciales para la fe cristiana. Asimismo, se enfatiza que el nombre Yahshua, que significa Yahuwah salva, es una pieza fundamental del plan de redención de Dios. El Salvador, según el texto, vino a la tierra no solo para redimir a la humanidad, sino para glorificar el nombre de su Padre. En Juan 17:11, Jesús mismo declara que ha revelado y dado a conocer el nombre de su Padre a sus discípulos, sugiriendo que el nombre es una parte integral de su misión. Sin embargo, este nombre ha sido modificado o suprimido en muchas traducciones, lo que ha generado una desconexión en la comprensión del mensaje original del Evangelio. El texto también sugiere que restaurar el uso del nombre de Yahuwah
es clave para combatir la influencia de fuerzas oscuras que han buscado ocultar la verdad. Se argumenta que Satanás, el gran engañador, ha trabajado a lo largo de la historia para eliminar el verdadero nombre de Dios de la memoria colectiva, con el fin de debilitar el poder espiritual de la humanidad. Esta estrategia de confusión y ocultamiento ha permitido que muchos crean que están adorando al verdadero Dios, cuando en realidad han sido guiados a una versión diluida y falsa de la fe. Restaurar el nombre de Yahuwah, por lo tanto, es visto como un acto de resistencia espiritual. Invocar el nombre verdadero es una manera de conectarse con el poder divino de manera auténtica y directa, sin la interferencia de manipulaciones humanas o espirituales. El texto insiste en que, a medida que los creyentes redescubren el nombre de Yahuwah, experimentarán una nueva profundidad en su relación con Dios, accediendo al poder que Él prometió a aquellos que lo invocaran. Finalmente, el texto concluye con un llamado a la acción. Restaurar el nombre de Yahuwah en la vida diaria de los creyentes y en la adoración colectiva. Invocar este nombre no es simplemente una cuestión de lenguaje, sino una forma de vivir conforme a la verdad divina. El nombre de Yahuwah no solo lleva consigo poder, sino también una promesa de salvación. Al redescubrir y restaurar este nombre, los fieles pueden experimentar una conexión más profunda con el Creador y caminar en la luz de su verdad. El texto deja claro que este es el momento para que los creyentes abran sus corazones y acepten la revelación de Yahuwah, invocando su nombre con fe y devoción para ser parte de la promesa eterna de salvación.